Argentina-Brasil, la gran oportunidad, insubordinación y desarrollo, la clave del éxito y el fracaso de las naciones, y la historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés, además de otras obras bastante interesantes y bastante relevantes para nuestro contexto latinoamericano. Así que le doy una bienvenida al profesor Marcelo Gullo. Buenas noches a usted y a toda Colombia. Listo, profesor Marcelo. Como tal, la dinámica va a ser bastante sencilla. En Vanguardia le hemos preparado 7 preguntas y voy a proceder pues a, a realizarlas para que la responda de manera sucinta y bastante clara. ¿Cómo no? Con Usted todo gusto. aquí en Colombia, a usted aquí en Colombia lo hemos conocido por una teoría bastante interesante y bastante relevante. Esta tesis es la de la insubordinación fundante. ¿Puede explicarnos un poco su teoría de la insubordinación fundante? ¿Cómo no, Juan Pablo? Con todo gusto. La teoría de la insubordinación fundante sostiene que todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una conjugación de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal da como resultado una insubordinación fundante. Ahora, para poder explicar la teoría, tenemos que hacer un poco de historia, de contexto histórico, y yo le pido un poquito de paciencia a toda la audiencia colombiana y le propongo una especie de viaje al pasado, al túnel del tiempo, ¿no es cierto? Y ubiquémonos en Inglaterra en el año 1550. Inglaterra en el año 1550 no era lo que nosotros vemos o pensamos que podía ser Inglaterra, era un país absolutamente pobre que se dedicaba a la agricultura, a la cría de ovejas y a la piratería, y lo último lo sabían hacer muy bien, más que las otras dos actividades. ¿De qué vivía Gran Bretaña? Vivía fundamentalmente de exportar lana en bruto a los Países Bajos, lo que hoy es de Bélgica y Holanda. Claro, era un país pobre, tampoco controlaba su exportación, porque la exportación estaba en manos de italianos del norte de Italia, de lombardos, por eso hay una calle en Londres, hasta el día de hoy, que se llama Lombard Street, ¿no es cierto? Bien, ¿cuándo comienza a cambiar esta situación? Esta situación comienza a cambiar durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, para que nuestra audiencia se ubique. Isabel I de Inglaterra, ¿qué es? Es coetánea de Felipe II, rey de España, y a su vez Felipe II era el hijo de Carlos V de Alemania o Carlos I de España, nieto de Isabel la Católica y Fernando el Católico, que habían hecho el descubrimiento de América. Entonces, Isabel de Inglaterra, ¿qué es lo que hace? Isabel de Inglaterra lo que hace es prohibir lisa y llanamente la importación de productos textiles de los Países Bajos, porque ellos portaban la lana en bruto, sin trabajar, y después volvían a importar el producto textil. Y entonces dice, esto es una situación ridícula, porque nosotros no ganamos nada. Entonces cierra el mercado británico a las importaciones de Holanda y Bélgica, pero claro, esta prohibición, como toda prohibición en el mundo, por sí sola nada crea, sino va acompañada de un estímulo positivo. Y entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella va a traer de los Países Bajos a empresarios, a obreros. ¿Por qué? Porque los ingleses no sabían, no tienen ninguna experiencia industrial. Entonces trae empresarios, obreros, le regala terreno al lado de los ríos a los empresarios y sube los salarios para que haya un mercado interno que pueda consumir esta nueva industria. Cuando esta industria se desarrolló para el mercado interno, lo que hizo Isabel fue después prohibir la exportación de lana a los Países Bajos. Como los Países Bajos, lo que hoy es, repito, Holanda y Bélgica, importaban de Inglaterra y de España, pero estaban en guerra con España, al cortarle, ¿no es cierto?, el suministro de Gran Bretaña, la industria holandesa, que producía mucho más barato que la industria inglesa, quiero remarcar esto, producía mucho más barato porque tenía escala de producción y porque tenía experiencia. En cambio, los ingleses producían cosas defectuosas, malas y caras, pero no tenían escala de producción. Pero al no enviarle más lana en bruto, funden a la industria holandesa y belga.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Gran Bretaña, Inglaterra, no se desarrolló a partir de la mano mágica del mercado, sino que se desarrolló a partir de la mano mágica de la buena política. ¿eh? Ustedes preguntarán, pero profesor, ¿y que todas las otras industrias británicas se desarrollaron de la misma manera? Todas. Hasta la más insignificante de las industrias, como es la industria del gin, de la bebida, ¿no es cierto? Fue exactamente igual. Claro, cuando Inglaterra, estamos en el año 1550, ya comenzó su proceso industrial, ese proceso fue, por supuesto, lento y deficitario. Pero claro, acontece el año 1750. En el año 1750, un inglés inventa la máquina a vapor. Pero este invento no hubiese dado ningún resultado positivo para Gran Bretaña si la industria ya no hubiese existido desde antes, si no preexistiese la industria. Lo que hizo Watson con la máquina a vapor fue cambiar un patrón energético que era el hidráulico, porque las fábricas se ponían al lado de los ríos, porque eran los ríos los que movían, se entiende, los engranajes, por un patrón energético superior. Y entonces, claro, el despegue gigantesco industrial británico, pero la industria ya existía. La industria ya existía. Si no, no hubiese provocado ningún efecto el invento de Watson, la máquina a vapor, en Inglaterra, por lo menos. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que la ley británica de conducción, cuando se convierte Inglaterra en una potencia industrial, reflexiona en el orden de la política internacional y dice, ¿cómo podemos hacer para que los otros no lleguen al mismo estadio de desarrollo y poder que nosotros, para que los otros no se industrialicen? Porque la industria es poder. Si los otros se industrializan, igualan nuestro poder. Y entonces el poder es un juego de suma cero. Y es ahí cuando la inteligencia británica, la Liga de Conducción británica, dice, muy bien, lo que hay que hacer es crear una teoría económica, convertirla o disfrazarla en ciencia y decirle a los otros que el camino del éxito es todo el contrario de lo que nosotros hemos hecho. Y es cuando nace la economía como ciencia, el liberalismo económico, la división internacional del trabajo y el libre comercio, de manos de ese gran filósofo que fue Adam Smith. Pero Adam Smith era filósofo moral, ¿no es cierto?, de ética, porque la filosofía contenía en ese momento a la economía. ¿Es que todo lo que decía Adam Smith estaba equivocado? No, por supuesto que no. El 80% de lo que Adam Smith decía era cierto. Nadie en su sano juicio puede dudar que hay leyes de oferta y la demanda. Nadie en su sano juicio puede dudar que hay una división internacional del trabajo, porque nadie va a plantar, se entiende, trigo en el Amazonas, porque el trigo en el Amazonas no crece, ni plátanos o bananas, como les llamamos en Argentina, en el sur de Argentina, en Ushuaia, porque no crecen. Lo que no era cierto es que esa división internacional del trabajo regía para la industria, porque la industria había sido siempre una construcción artificial del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Adam Smith? Adam Smith crea un error que es, a propósito, por supuesto, que es la teoría de la división internacional del trabajo y el libre comercio, pero lo envuelve de un contenido de verdad, de un montón de leyes que son ciertas para que el error circule en la historia, es decir, para que los pueblos del mundo, comprando la verdad, también compren el error, y entonces nunca se industrialicen. ¿Qué es lo que estaba haciendo Inglaterra de esta forma maravillosa para ellos? Estaba subordinando ideológicamente a las élites de conducción de toda Europa y de todo el mundo, porque la gente, al ver la aparición de una nueva ciencia con leyes, ¿no es cierto?, empezó a creer que la división internacional del trabajo y el libre comercio era una ley como la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces nadie puede discutir de la ley de la gravedad. Entonces, de esa manera, Inglaterra se aseguraba que todos los países, incluido Francia, incluido España, incluido por supuesto después, con posterioridad, Hispanoamérica, no se industrializasen, porque la industria era poder, e Inglaterra quería mantener para sí el poder. Por supuesto que también Inglaterra quería vender su mercadería, la burguesía británica. Entonces, esos dos objetivos la llevaron a crear una ideología de subordinación. El libre comercio fue la gran y primera ideología de subordinación. Claro, si esto es cierto, si Inglaterra exporta el libre comercio como ideología de subordinación, si es cierto que Inglaterra
pudo conquistar más mercados y más países a través de esta ideología de subordinación, sí es cierto que un país, al adquirir, a hacer propia esta teoría del libre comercio, no podía desarrollarse ni industrializarse, y se convertía de facto no en una colonia, sino en una semicolonia de Gran Bretaña. No una colonia, sino una semicolonia, porque tenía bandera, himno, un ejército para desfilar, pero en realidad no podía construir poder porque no tenía industria. Sí es cierto, entonces, que Inglaterra exporta como ideología de subordinación el libre comercio, y que esta fue la forma más eficaz que Inglaterra tuvo de construir un imperio informal. Entonces también es cierto que todo proceso emancipatorio exitoso no podía partir sino a partir de ese momento de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal que pusiese los elementos del poder que un Estado tiene en potencia, ¿no es cierto?, en acto. ¿Cuál es la diferencia entre potencia y actos? Podrá preguntarse a alguno de nuestros oyentes, algunos de los miembros que escuchan esta conferencia. Bueno, una semilla de roble, ¿qué es? Una semilla de roble es nada, una semillita, pero en potencia contiene un roble. Si yo la pongo en una maceta y le echo la cantidad de agua adecuada, entonces esa semilla de roble, que en potencia contiene un roble, deviene un roble gigantesco indestructible. Yo puedo destruir una semilla de roble, pero no puedo tan fácilmente destruir un roble. Y entonces Inglaterra, decíamos, exporta como ideología de subordinación, y con esto subordinó más países que con la ocupación militar, que con las presiones económicas. Entonces es cierto que a partir de ese momento todo proceso emancipatorio exitoso solo podía partir de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Y los primeros que se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que su mamá mentía, que decía una cosa pero había en realidad hecho otra, fueron los norteamericanos. Los norteamericanos, cuando realizan su independencia, ustedes saben que el primer presidente, 1789, es George Washington, y su secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, equivalente en los países hispanoamericanos al ministro de Economía o ministro de Hacienda, se da cuenta que los ingleses mienten. Y entonces es Hamilton el que va a crear el argumento de la industria naciente. Le va a explicar al presidente Washington: mire, presidente, la industria es como un niño, necesita mucha protección cuando es bebé, mucha protección cuando es niño, y esa protección tiene que ir disminuyendo hasta desaparecer. Pero sin esta protección, la industria que ha crecido en los Estados Unidos durante la guerra con Gran Bretaña. ¿Y por qué ha crecido? Pues no han llegado los productos británicos, y entonces para poder ganar la guerra tuvimos que fabricarlos, fabricar botas, fabricar, se entiende, mosquetes, fabricar pólvora, fabricar pantalones. Entonces esta industria, cuando se restablezca la paz, va a desaparecer. Entonces Washington le pregunta: ¿y qué hay que hacer? Y Hamilton le contesta: ¿escuchó usted el argumento de la industria naciente? Sí, hay que protegerla. ¿Cómo? Creando una barrera proteccionista, con leyes que impidan, se entiende, la llegada de los productos británicos. Y a partir de ese momento, los Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando ideológicamente, está rechazando la ideología de subordinación. Se está Estados Unidos insubordinando ideológicamente porque rechaza la ideología de subordinación predicada por Gran Bretaña a todo el mundo, que era libre comercio. ¿Y qué más hace Estados Unidos? Aplica un adecuado impulso estatal para poner todo lo que tiene en potencia en acto. Es decir, a partir de la dupla Washington, ¿no es cierto?, Hamilton, Estados Unidos va a realizar una insubordinación fundante. La primera insubordinación fundante de la historia fue realizada por los Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos fue proteccionista durante 100 años, claro. Esto causó también un choque de intereses en los Estados Unidos, porque como la industria estaba en el norte y los productos que se exportaban estaban en el sur no quería la protección económica. El sur era librecambista y pro-británico, y el norte era pro-industrialista y anti-británico. Y entonces esta discusión entre el norte y el sur se va a zanjar en la guerra civil. La guerra civil no fue por la liberación de los esclavos,
durante la guerra, Lincoln, el presidente que representaba los intereses industrialistas del norte, le dice al sur, si ustedes aceptan el proteccionismo económico, el tema de la esclavitud se acabó, vuelven todos a ser esclavos, porque la lucha era entre proteccionismo económico y libre comercio. Ganó el norte, es decir, ganó el proteccionismo económico, y Estados Unidos fue proteccionista durante 100 años, hasta 1945. Por eso podemos decir que en casi todos los países se dio una especie de guerra civil, a veces una guerra civil armada, otras solamente como pelea teórica, pero los países que tuvieron éxito fueron los que ganó el norte y no el sur, es decir, los países que realizaron una insubordinación fundante. Claro, alguien podrá decir, profesor, pero hay más ejemplos de esto. Claro, hay ejemplos en otras regiones del mundo, ¿no es cierto? Y en otras culturas distintas. Uno de esos ejemplos muy interesantes para nosotros, ¿no es cierto?, para los hombres de la América del Sur, es Alemania. Nosotros tenemos siempre una idea, ¿no?, de Alemania como un país ordenado, muy nacionalista, con gente patriota, ¿no es cierto? Bueno, Alemania no era así. Si nosotros nos ubicamos en 1834, primero que Alemania no existía. Es decir, no existía como entidad política. Es como la América del Sur, que no existe como entidad política, como Hispanoamérica, que no existe como entidad política. Muchos hablaban, ¿no es cierto?, hablaban alemán, pero no había un Estado alemán. Nosotros hablamos castellano, español, y no hay un Estado hispanoamericano. Y cada Estado alemán, que eran 33, tenía su cancillería, su ejército, ¿no es cierto?, sus pesos y monedas, ¿verdad?, y sus fronteras, y sus protecciones para cada uno de ellos. Es decir, muy parecido como puede ser Hispanoamérica hoy. Y ninguno se consideraba alemán, uno se consideraba de Baviera, otros se consideraban de Prusia. No se daban cuenta que era una misma nación. No se daban cuenta que era una misma nación. Exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, los hispanoamericanos, que no nos damos cuenta que somos una misma nación. Y claro, ¿de qué vivía Alemania? Uno podría preguntarse. Bueno, Alemania vivía de exportar a los británicos, ¿no es cierto?, vacas, trigo y madera, y algo más. Yo siempre lo digo de forma jocosa, exportaba carne humana. ¿Por qué digo carne humana? Dirán, profesor, ¿usted se ha vuelto loco? No. Ellos hacían racias, capturaban a su propia gente y la vendían como esclavos a los británicos para las distintas guerras. Nosotros hemos tenido de todo tipo de presidentes en América del Sur, en Hispanoamérica, pero nunca hemos tenido una degeneración tal de vender a nuestra propia gente como esclava afuera, se entiende, como soldados esclavos. Es decir, que esa idea de Alemania, que todos tenemos en la cabeza, una Alemania ordenada, nacionalista, hay que sacársela de la cabeza, eso no era Alemania. Fue Alemania después así. ¿Y cuándo? Cuando Alemania se decide hacer su proceso de insubordinación fundante. Ellos, en un momento determinado, gracias a la prédica de Federico List, entre otros, van a hacer un Zollverein. ¿Qué es el Zollverein? Quiere decir en alemán simplemente unión aduanera. Es decir, los 33 estados, de a poco, no fue de un día para otro, se juntan entre ellos, forman una unión aduanera, se van a proteger de la industria británica con tarifas proteccionistas y hacia adentro eliminan sus barreras. Y así comienza el desarrollo industrial alemán. Ahora, ¿dónde puso Alemania su acento? Eso que yo denomino el adecuado impulso estatal. Lo puso en la educación, en crear una educación de primer nivel para todos los alemanes y gratuita, para tener buena mano de obra, para tener ingenieros, y así la creación, por ejemplo, del Politécnico de Berlín. Pero también, atención, no nos engañemos, los alemanes hacían en ese momento lo que hoy llamamos piratería industrial. Copiaban las cosas de los ingleses sin pagar nada, sin pagar ninguna patente, le hacían igualita y le ponían otra marca, otra. Entonces, hacían piratería industrial, al punto tal que los ingleses en un momento lo obligan a poner en sus cuchillos, en sus locomotoras, made in Germany, hecho en Alemania. ¿Por qué? Porque, claro, eran igual a los británicos, pero como no tenían experiencia en producir, eran productos malos. Quiero recalcar mucho esto, porque cuando uno empieza su proceso industrial, siempre lo que produce es malo. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Entonces,
hasta que adquiere experiencia pasa mucho tiempo. Y porque no tiene escala de producción son caros. Entonces solo pueden protegerse mediante la protección, como explicó, ¿no es cierto?, Alexander Hamilton, que es el primero que realiza una insubordinación fundante. Ahora ustedes dirán, ¿y algún caso que no se dé dentro de lo que llamamos Occidente? Por supuesto. Un caso típico fue el caso de Japón. Japón eran no pobres, pobres como ratas, pobres como ratas. Se habían cerrado al mundo durante 200 años, pero sin ningún impulso favorable, simplemente una prohibición. En 1853 aparece un barco norteamericano comandado por el comodoro Perry, y los japoneses, que eran bastante xenófobos y que despreciaban a los occidentales, los consideraban especie de perros hombres o hombres perros, le informaron al emperador que habían llegado un conjunto de hombres perros o perros hombres a Japón, y que estos tipos querían que Japón se abra. Por supuesto, los japoneses se murieron de risa. Claro, se murieron de risa hasta que los norteamericanos, con el comodoro Perry, comenzaron a tirar cañonazos que ellos decían eran bolas de fuego. Y ahí se dieron cuenta que la famosa armadura del samurái nada podía contra una Colt 45, contra un cañón. Y entonces sufrieron un shock gigantesco. Y ese shock gigantesco los llevó a miles de preguntas. Entre ellas pasaron de la xenofobia y de ese espíritu de superioridad a creerse inferiores. ¿Cómo le pasa a muchos pueblos? Diciendo, no, seguramente nuestra raza, seguramente es nuestra cultura lo que nos ha hecho así, que hemos quedado tan subdesarrollados. No era ni la raza ni la cultura, es que no se habían industrializado. ¿Y qué hacen los japoneses? Mandan una comisión de expertos a recorrer el mundo, se dan cuenta que la clave del poder es la industria, que la industria es poder, y deciden industrializarse. Pero no había en Japón burguesía, gente con dinero para poder poner industrias. Entonces, ¿qué hacen? Estatizan las minas de cobre y oro del Japón. Y con lo que el Estado recauda de la explotación de estas minas, va el mismo Estado a crear las fábricas. ¿Y saben cuál es la primera fábrica que crean los japoneses? A mí siempre me llamó la atención, me pareció algo muy gracioso. Estaban tan atrasados que lo que les llamaba la atención eran los fósforos. La primera fábrica que Japón crea es una fábrica de fósforos. Y entonces todas las fábricas las creó el Estado, todas. ¿Cierto? Y se la dio para administrar a los samuráis, a los antiguos guerreros. Después de un proceso, de un periodo, ¿no es cierto?, cuando ellos fueron adquiriendo conocimiento de la industria, cuando fueron adquiriendo conocimiento para hacer productos mejores, el Estado les dio las industrias en propiedad a estos samuráis. Es decir, que la industrialización del Japón no nació por la mano mágica del mercado, como tampoco había nacido la industrialización de Estados Unidos por la mano mágica del mercado, ni tampoco la de Alemania había surgido por la mano mágica del mercado. Pero en Japón todavía es más claro. Todas las industrias las creó el Estado, todas, desde la primera a la última, fueron estatales y fueron administradas por el Estado, hasta que el Estado dijo, muy bien, ahora sí se la podemos dar a estos privados que ya están en condiciones. Pero ese fue el gigantesco impulso estatal japonés. Es decir, que el Japón no se industrializó con la mano mágica del mercado, sino con la mano mágica de la política. ¿Qué es lo que une a todos estos casos? ¿Qué es lo que une al caso japonés con el caso alemán? Shintoístas y budistas, siempre hay un mínimo común denominador. Ese mínimo común denominador es que esos estados procedieron a rechazar ideológicamente el libre comercio. Es decir, se insubordinaron ideológicamente y aplicaron un adecuado impulso estatal. Es decir, realizaron una insubordinación fundante. Y entonces ahora podemos entender qué quiere decir la teoría de la insubordinación fundante, cuando yo sostengo que todos los procesos emancipatorios exitosos, que todos los procesos de construcción de poder exitosos, que todos los procesos que permitieron a un país pasar del subdesarrollo al desarrollo, porque Estados Unidos era un país subdesarrollado. Hasta 1863 solo vivía de exportar algodón y por eso era subdesarrollado,
como es Colombia, como es Argentina, como es Perú, porque solamente exportaba materias primas. Lo que le permitió pasar de un estadio a otro fue justamente una insubordinación fundante. El rechazo ideológico a la teoría de dominación exportada por la potencia dominante, que en ese momento era Inglaterra, más un adecuado impulso estatal. Es decir, la insubordinación fundante es lo que une estos tres casos, el de Japón, el de Alemania, el de Estados Unidos, independientemente, ¿no es cierto?, de las circunstancias históricas y de los distintos momentos históricos en que fueron desarrollados estos procesos de industrialización y de las religiones que cada uno de estos países tenían. Por supuesto, también podríamos seguir y podríamos explicar el caso de Corea del Sur, el caso de Canadá. El caso de Corea del Sur es muy interesante porque se realiza en pleno siglo XX, enfrente de Japón, es decir, apenas kilómetros de Japón. Con lo cual, cuando los liberales dicen, bueno, por eso podrá haber sido cierto en otro siglo y no ahora, porque ahora está la globalización que todo lo ha achicado, bueno, no es cierto, porque Corea lo hizo en las narices de Japón, ¿está? Porque uno puede olfatear desde el Japón-Corea. Y entonces podríamos darle el ejemplo de Corea, el ejemplo de Corea, el ejemplo de Canadá, el ejemplo de la pequeña Suiza, que aún Suiza realizó su propia insubordinación fundante. Pero bueno, quizás con estos ejemplos, salvo que ustedes consideren que avancemos hacia otros ejemplos, yo creo que está más o menos explicado en qué consiste la teoría de la insubordinación fundante. A partir de estos ejemplos históricos podemos comprender por qué sostengo en esta teoría que todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Perfecto, Marcelo. Yo creo que con esos ejemplos que tú nos has dado, ha quedado perfectamente comprendido lo que es tu tesis de la insubordinación fundante. Ahora, tú hablas de que para darse esta insubordinación tiene que haber primero un proceso de insubordinación ideológica. Tú que eres experto en relaciones internacionales, te pregunto, ¿cómo podemos pensar la geopolítica y las relaciones internacionales desde nuestra periferia latinoamericana o suramericana? Bueno, nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto?, la geopolítica actual, bajo mi criterio, desde la teoría de la insubordinación fundante. Es que el marco teórico para poder pensar la geopolítica desde la América del Sur es la teoría de la insubordinación fundante, que yo he desarrollado en una trilogía de libros. El primer libro se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. Después continué el desarrollo de esta teoría en el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, y termina esta trilogía con el libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. ¿Qué elementos nos aporta, ¿no es cierto?, esta teoría para poder pensar la geopolítica actual a los hombres de América del Sur? Dos conceptos fundamentales. El primer concepto es el concepto de insubordinación fundante, que incluye el concepto de insubordinación ideológica y adecuado impulso estatal. Y el segundo concepto que nos aporta esta teoría de la insubordinación fundante es el concepto de umbral de poder. De umbral de poder. Es decir, no solo tenemos que pensar desde el concepto de insubordinación fundante, sino pensar desde el concepto de umbral de poder. Y bueno, y entonces esto requiere también una explicación histórica. ¿Qué es el umbral de poder? El umbral de poder es el poder mínimo necesario que necesita un actor de las relaciones internacionales para poder sentarse en la mesa de aquello que deciden el destino del mundo. Es decir, el poder mínimo necesario para poder sentarse en la mesa de aquello que deciden el destino del mundo. ¿Y por qué es importante sentarse en esa mesa? Porque si no, otros deciden por uno, sin que la voz de uno se escuche, sin que uno tenga ninguna participación. Uno se convierte entonces en el coro de la historia, no en un actor de la historia, simplemente uno sufre la historia que hacen otros. Ahora bien, como el concepto de subordinación, insubordinación fundante requirió una aplicación histórica, también el concepto de umbral de poder requiere una aplicación histórica. Si nosotros nos ubicamos en el Mediterráneo, en el 1452, 53,
¿Cuáles eran las dos potencias principales del Mediterráneo occidental? Eran Génova y Venecia. ¿Y qué eran Génova y Venecia? Génova y Venecia, que tenían bancos, que tenían ejércitos, que tenían una gran armada, que tenían un desarrollo protoindustrial, no industrial, protoindustrial, eran dos ciudades-estados. Y sin embargo, estas ciudades-estados dominaban toda Europa, todo el Mediterráneo europeo. ¿Y hasta cuándo fue así? Hasta que en España, en el año 1492, la más importante mujer de la política española, la más inteligente mujer de la política española, Isabel la Católica, junto con su esposo, con Fernando el Católico, realizan la unidad española con su casamiento y luego con la expulsión de los musulmanes invasores del Reino de Granada, con la reconquista de Granada, sellan la unidad, ¿no es cierto?, española. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que Génova y Venecia eran grandes y poderosos frente a los desunidos reinos españoles, frente a los desunidos condados y ducados franceses. Pero cuando España hace su unidad nacional, cuando Francia hace su unidad nacional, ¿está? ¿Qué hace España y Francia? Elevan el umbral de poder. Y entonces, ¿qué son Génova y Venecia delante de España? La nada. Son la nada. ¿Qué son delante de Francia? La nada. Eran poderosos frente a los desunidos reinos españoles, frente a los pedacitos de Francia, pero cuando Francia se unifica, cuando España se unifica, ¿qué son Génova y Venecia? Nada. Y entonces pasan de ser estados subordinantes, ¿está?, a estados subordinados. Porque hay alguien que elevó el umbral de poder, lo elevó España e Italia. Pero como la historia continúa, ¿no es cierto?, en 1750, ¿qué es lo que realiza Gran Bretaña? Bueno, la revolución industrial, la hemos explicado. Pero al realizar esto, eleva el umbral de poder, porque se convierte en el primer Estado-nación industrial. Y todos aquellos estados que no se conviertan en Estado-nación industrial pasan automáticamente a estar subordinados a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña ha elevado el umbral de poder. Entonces, el primer umbral de poder fue la ciudad-estado, después el Estado-nación, después el Estado-nación industrial, cuyo arquetipo, ¿no es cierto?, es Gran Bretaña. Pero mientras que Gran Bretaña gobernó el mundo y construyó su imperio, y fue la principal potencia hegemónica del mundo, en la periferia del mundo, porque era la periferia del mundo, 13 ex colonias que habían constituido un Estado, que se llamó los Estados Unidos de Norteamérica, están en un proceso de expansión territorial hacia el oeste. Han cruzado los Apalaches durante el gobierno de Jefferson, porque le compran lo que es la Luisiana francesa a Napoleón. Todo el centro de los Estados Unidos actual, la cuenca del río Mississippi, Missouri, era francesa, ellos la compran. Y saltan a los Apalaches. ¿Qué es lo que querían estos padres fundadores de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que tenía en la cabeza Washington? ¿Qué es lo que tenía en la cabeza, se entiende, Jefferson? Construir un Estado-continente. Un Estado gigantesco, desde el Atlántico al Pacífico. No continente porque abarcase todo el continente, sino porque sus dimensiones parecían un continente. Claro, por supuesto, en el medio estaban los indios, a los cuales van a ser totalmente masacrados y exterminados. Por supuesto, en el medio estaba México. Entonces, arrollaron a México. Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. Estados Unidos le roba a México el 50 o 60% del territorio mexicano. Todos los estados de Estados Unidos que hoy forman todo el territorio de los estados de Texas, de California, de Nuevo México, de Arizona, de Colorado, de Nevada, era México. Y entonces, de esta forma, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos, entiende, se expande desde el Atlántico al Pacífico y constituye un Estado-continente. Con el triunfo del norte proteccionista sobre el sur librecambista, que profundizó la insubordinación fundante norteamericana, entonces ese Estado-continente de a poco se va a convertir en un Estado-continente industrial. Pero también en la otra periferia, no en la periferia occidental, sino en la periferia oriental, había otro grupo de políticos que estaban en el Ducado de Moscú, que se han puesto en la cabeza cabalgar desde Moscú
al Pacífico, hasta casi enfrente de Japón, para también construir un estado gigantesco. Es la Rusia zarista, el imperio ruso, que iba desde Moscú a Vladivostok, una distancia para que ustedes tengan, porque uno a veces dice Moscú, Vladivostok, y claro, quizás a algunos de los que están oyéndonos no les dice nada, pero les tiene que decir mucho, porque la distancia que hay de Moscú a Vladivostok es mayor que la distancia que existe entre Buenos Aires y Nueva York. Es decir, un estado gigantesco, un estado continental. Y ese estado ruso, ese imperio ruso gigantesco de los zares, también comenzó a industrializarse. Y esa industrialización se profundizó después con la revolución bolchevique. Entonces también construyeron un estado continente industrial. Y entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a elevar el umbral de poder. Y todos los estados que no puedan constituirse en estados continente industriales quedan automáticamente subordinados a uno u otro actor que ha podido constituir un estado continente industrial. Por eso, a partir de ese momento, el destino de Hispanoamérica solo podía ser el destino de la unidad. Pues si Hispanoamérica no se unificaba en un solo estado, entonces inevitablemente su destino era el destino de la subordinación. Y es que no hubo hispanoamericanos que se dieron cuenta de esto, sí, claro. José Enrique Rodó en Uruguay, Manuel Ugarte en Argentina, José Vasconcelos en México, Rufino Franco Fombona en Venezuela, se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta que si los hispanoamericanos no nos uníamos, si los hispanoamericanos no hacían un estado continente, si no se reunificaban, si no revertían el proceso de fragmentación territorial en que resultó de la independencia, cada una de las repúblicas hispanoamericanas iba a terminar siendo, se entiende, subordinada a alguno de los grandes y poderosos del mundo. ¿Y cuál es la situación actual del mundo hoy? Vemos que lo que se sientan a decidir el destino del mundo son estados continente industriales. Los Estados Unidos, un estado continente industrial, Rusia, un estado continente industrial, y China, un estado continente industrial. Son los que deciden el destino del mundo. Y los otros países, y los otros más o menos, algunos tienen lo que yo denomino un umbral de resistencia. Logran resistir, ¿está? Pero no están en la mesa que decide el destino del mundo. Alemania no está en la mesa de lo que deciden el destino del mundo, por lo menos hasta ahora, porque no se pudo hacer todavía la unidad europea completa. Y entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto?, la geopolítica actual desde estas categorías, desde las categorías de insubordinación fundante y umbral de poder. ¿Por qué? Porque a partir de la existencia de China como estado continente industrial, porque antes era un estado continente agrario, antes de Deng Xiaoping y su proceso de modernización, a partir de que Estados Unidos es un estado continente industrial, de que Rusia es un estado continente industrial, de que China es un estado continente industrial, nunca más entonces un proceso de insubordinación fundante podrá ser solo un proceso de insubordinación fundante colombiano, o solo un proceso de insubordinación fundante peruano, o un proceso de insubordinación fundante argentino. Es decir, para que un proceso de insubordinación fundante en las circunstancias del siglo XXI tenga éxito, debe ser un proceso de insubordinación fundante, ¿no es cierto?, hispanoamericano o sudamericano. Entonces ahí tenemos las categorías, ¿no es cierto?, para poder pensar, ¿no es cierto?, el mundo actual, teniendo en cuenta, que seguramente lo veremos en otra pregunta, que las ideologías de dominación de la estructura hegemónica del poder mundial también van cambiando, y por lo tanto hay que saber que siempre hay ideologías de subordinación nuevas, y que el chiste consiste en descubrir cuáles son esas nuevas, porque uno puede descubrir la vieja y quedar atrapado por una nueva. Perfecto, Marcelo. En geopolítica se habla mucho de subordinación de tipo militar, de tipo político, de tipo económico. Sin embargo, para que toda esta subordinación se pueda dar, hay una categoría muy importante que hay que tener en cuenta, y esta es la de poder blando o la de subordinación ideológica o cultural. ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona la subordinación ideológica cultural y cómo se ha Bueno, materializado en nuestro continente? Bueno, justamente lo que venimos hablando es de eso, venimos hablando de la utilización del libre comercio como ideología de subordinación ideológica. ¿En qué consiste? Yo prefiero hablar no de poder blando, sino de subordinación ideológica,
Otros autores, como Han Morgenthau, hablaban de imperialismo cultural. Son en realidad sinónimos. Morgenthau decía que es el imperialismo cultural, consiste en que un Estado A le hace creer a un Estado B una determinada idea o ideología o doctrina para que el Estado B haga lo que quiere el Estado A sin necesidad de que el Estado A utilice la fuerza. Eso es lo que Morgenthau llamaba imperialismo cultural y yo denomino, ¿no es cierto?, subordinación ideológica cultural. De esa manera, Gran Bretaña, ni bien nos hicimos independientes, nos subordinó ideológicamente, nos convirtió a todos, a Colombia, a Argentina, a Perú, a Bolivia, a México, en semicolonia, es decir, en partes informales del Imperio Británico, porque teníamos bandera, himno y ejército, pero en realidad estábamos subordinados a Gran Bretaña. Ahora, ¿cómo aconteció esto históricamente? No solo fue el libre comercio, la ideología de subordinación que predica Inglaterra. Inglaterra va a predicar en toda Hispanoamérica, casi al mismo momento que nacemos a la vida independiente, e incluso un poquito antes, va a predicar varios elementos que eran o que provocaban nuestra subordinación ideológica. Va a predicar la hispanofobia, es decir, va a predicar la hispanofobia, es decir, el odio a España. ¿Y por qué, se preguntarán nuestros oyentes? Inglaterra estaba interesado en predicar el odio a España. Muy sencillo, porque los países de Hispanoamérica, todos los que integran Hispanoamérica, en realidad nacen de la conjunción, nos guste o no, se entiende, del encuentro que se produce en 1492. Ya no son lo que eran, ni son los que vienen, es decir, hay algo nuevo, se entiende, que es Hispanoamérica. Es decir, cómo nace un niño que es de padre y madre, y cuando un niño le dicen que su papá o su mamá es un borracho o una borracha, ¿no es cierto?, y un inútil, lo que en realidad le están haciendo, causando un trauma gigantesco, porque nadie puede crecer sin padre y madre, ¿no es cierto?, como una personalidad coherente. Entonces, la hispanofobia que crea la leyenda negra de la conquista española de América, absolutamente falsa, demostrable como absolutamente falsa. Yo he escrito mucho sobre eso y tengo muchos videos sobre eso. Tenía como objetivo quebrarnos culturalmente. ¿Y qué más predicó Inglaterra aparte de la hispanofobia? Predicó, bueno, el libre comercio, porque si nosotros adoptábamos el libre comercio nunca nos íbamos a industrializar, porque la única forma de industrializarse, como comprobaba la experiencia histórica de Gran Bretaña, como lo comprobaba después la experiencia histórica de Estados Unidos, era a partir del proteccionismo económico. ¿Y qué más predicó Gran Bretaña? Gran Bretaña predicó lo que yo denomino el nacionalismo de campanario. Campanario por iglesias, ¿no? Así, también podemos llamarlo parroquial, o también podríamos llamarle nacionalismo municipal o provincial, ¿no es cierto? Es decir, quiere decir un nacionalismo chiquito. ¿Qué es lo que predicó? Trató de convencernos, y lo logró, de que siempre había existido Colombia, de que siempre había existido Argentina, de que siempre había existido el Perú, Chile, Uruguay, y era falso. Porque en ese momento histórico, cuando nacemos a la vida independiente, todos nos considerábamos hispanoamericanos. Por eso combatíamos todos juntos. Por eso el hombre que dirige los destinos de las provincias unidas al Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata, ni bien se lo echa al virrey, no había nacido en Argentina, había nacido, se entiende, en Bolivia, en la actual Bolivia. Y el primer presidente del Perú había nacido en Ecuador. Es decir, todos se consideraban hispanoamericanos. Ser colombiano, ser argentino, ser peruano era como ser en Colombia, como ser de Cali, ¿no es cierto?, o de Bogotá, no significaba nada, nada más que una localidad. Pero ellos predican el nacionalismo de campanario. ¿Y para qué? Para que nosotros nunca podamos construir un Estado-continente. Porque ellos saben que un Estado-continente es poderoso. Entonces, ese Estado-continente puede un día neutralizarse y tener mucho poder. Entonces, ellos quieren mantenernos divididos y enanitos. Eso es lo que yo denomino el proceso de balcanización o fragmentación territorial. Claro, como era artificial, ellos tenían que hacer algo para que eso funcionase. ¿Y qué hicieron? Fomentaron guerras entre las repúblicas recientemente independizadas. La guerra del Pacífico, de Chile contra Bolivia y Perú, terriblemente sangrienta. La guerra del Paraguay, entre Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay. Y cuando hay guerra, ¿qué hay? Y cuando hay guerra comienza a haber odio. Entonces, lo que era irreal se transforma en real. Eso fue la política británica
como estrategia de subordinación ideológica que yo denomino nacionalismo de campanario, nacionalismo parroquial o nacionalismo municipal. Ahora, hay sin embargo un elemento sobre el que se reflexiona muy poco, que es tremendamente importante. ¿Cuál es ese elemento? Inglaterra no solo predica la hispanofobia, no solo predica el libre comercio, no solo predica el nacionalismo del campanario, sino que también Inglaterra va a predicar el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? El iluminismo consiste en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. En el caso hispanoamericano, ¿no es cierto?, era desterrar lo que la idea de trascendencia que había en ese momento, que era el catolicismo. Es decir, desterrar del corazón de las masas la religión católica. Y uno se preguntará, pero profesor, ¿por qué a Inglaterra le podía interesar eso? ¿Qué motivos podrían llevar a Inglaterra a hacer esa acción política de subordinación ideológica tendiente a desterrar del corazón de las masas el catolicismo, toda idea de trascendencia? Bueno, una razón muy sencilla. Los ingleses que habían estudiado la historia son el primer poder autoconsciente de cómo se construye el poder de las naciones. Saben, porque han estudiado la historia de Roma, saben porque han estudiado la historia de Persia, porque han estudiado la historia de Egipto, que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Y que cuando uno le quita a una nación o a un pueblo su fe fundante, el poder comienza a disgregarse, a desconstruirse. Y entonces la política británica de subordinación ideológica también incluyó la prédica del iluminismo para sacar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, para eliminar el catolicismo y así comenzar un proceso de desconstrucción del poder nacional. Y ahí tenemos cómo se ejecutó de forma histórica, ¿no es cierto?, la subordinación ideológica, ¿no es cierto?, británica, con esos 4 pilares: hispanofobia, libre comercio, nacionalismo de campanario e iluminismo. Los 4 pilares de la ideología de subordinación de Gran Bretaña, tremendamente exitosa, porque nos balcanizó, nos impidió nuestro desarrollo industrial, nos hizo pensar que éramos distintos uno de otro y en algunos casos enemigos unos de otros, ¿no es cierto?, y nos quitó nuestro espíritu. Perfecto, Marcelo. Usted nos ha dado una muy completa contextualización de lo que ha sido los procesos de insubordinación, muchas veces fracasados, como hemos visto, y que ha devenido en un imperialismo rezagado, digámoslo, de manera subterfugia, ¿sí?, por las potencias del norte. Sin embargo, ubiquémonos un poco en el contexto actual con respecto a la subordinación ideológica, ¿sí? Y te pregunto, ¿podríamos decir que la producción cultural del primer mundo, ¿sí?, de las potencias del primer mundo, específicamente en el rubro del entretenimiento, ¿sí?, todo lo que es MTV, Netflix, Hollywood, ¿sí?, esto ha tenido una intencionalidad geopolítica, estratégica, o simplemente ha sido puro comercio, libre comercio cultural? Bueno, creo que esta pregunta se entronca con las anteriores, ¿no es cierto? Cuando ustedes me preguntaron sobre qué categorías tenemos que pensar la geopolítica, yo les dije, tenemos que pensarlos desde el concepto de insubordinación fundante y del concepto de umbral de poder. Ahora ha llegado el momento de explicar otra categoría más para poder pensar el mundo del siglo XXI. Porque estas 2 categorías nos ayudaban a pensar el pasado, pero necesitamos incorporar una nueva categoría para poder pensar el presente y el futuro. Categoría que yo desarrollo en mi libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. En ese libro digo que como tipos ideales de actores de las relaciones internacionales, hay 2 tipos ideales en sentido weberiano: las unidades políticas con asiento territorial. Este concepto de unidad política con asiento territorial nos permite abarcar desde el imperio persa, pasando por el imperio romano, hasta los actuales estados, pero también existen lo que yo denomino las unidades políticas sin asiento territorial. Y como siempre, esto requiere una pequeña explicación histórica. Las unidades políticas con asiento territorial nacen cuando el hombre, con las tribus,
se hacen sedentarias. Cuando una tribu se hace sedentaria, esto acontece en el valle del río Éufrates y Tigris 5.000 años antes de Cristo, en el valle del río Amarillo 3.500 años de Cristo, en el valle del río Urubamba en el Perú 2.500 años antes de Cristo, en la meseta mexicana 2.500 años. Es decir, tribus nómades se hacen sedentarias. Es decir, ¿qué hacen? Constituyen una unidad política con asiento territorial. Sin embargo, hay otras tribus nómades que no se hacen sedentarias. Continúan siendo nómades y se dedican al saqueo de estas unidades políticas. ¿Por qué? Porque estos hacen agricultura, acumulan comida, maíz en los Andes y maíz en México, ¿no es cierto? En el Éufrates y el Tigris, en la Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, y estos van a asaltar esos silos para robarle la comida. Es decir, son fundamentalmente asaltantes de los otros. Pero estas tribus nómades no son una unidad política también, son una unidad política sin asiento territorial. Y con este concepto nos permite abarcar desde las ONG, nos permite abarcar, ¿no es cierto?, a las organizaciones no gubernamentales, nos permite abarcar también a personas que por su prestigio, o por su poder económico, o por el poder de sus ideas, pueden influenciar en el sistema internacional, desde George Soros a la Madre Teresa de Calcuta, desde Rabbi Rockefeller hasta el Dalai Lama. Ahora bien, en el siglo XXI, la principal unidad política sin asiento territorial es lo que yo denomino la oligarquía financiera internacional. Entonces, conviene un poco detallar el surgimiento de esta oligarquía financiera internacional. Nos tenemos que situar, ¿no es cierto?, en la caída del muro de Berlín. El capital financiero internacional siempre jugó un rol en la historia de las relaciones internacionales, pero siempre era un actor secundario o, digamos, indirecto y no directo. ¿Por qué? Porque necesitaba para actuar, ¿no es cierto?, necesitaba para actuar a un Estado. Necesitaba asociarse con un Estado, con la élite política de un Estado para poder actuar. Sin embargo, a partir de la caída del muro de Berlín, va tomando autonomía, se va desprendiendo de la necesidad de estar aliado a un Estado, y esto acontece por dos cosas. Primero, porque el señor Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, demócrata, desregula el sistema financiero. Saca todas las leyes que impedían que el sector financiero, formal o informal, se hiciese dueña del sector productivo y de los medios de comunicación. A partir de que las sabias leyes hechas por Roosevelt son eliminadas por Clinton, el poder financiero internacional puede comprar diarios, puede comprar periódicos, puede comprar a Disney, puede comprar a los productores de contenido y a las grandes cadenas de informativos. Y de hecho lo hace. Entonces, a partir de ese momento se conformó una especie de complejo mediático financiero internacional, controlado por el capital financiero internacional, que controla todos los medios masivos de comunicación importantes del mundo, todos los productores de contenido, sea desde Disney hasta Netflix. Claro, y entonces, convirtiéndose en un actor de las relaciones internacionales, actúa también como habían actuado los otros actores. Quiere subordinar a los distintos pueblos del mundo a través de la subordinación ideológica. ¿Y qué es lo que aconteció desde la caída del muro de Berlín hasta más o menos el gobierno de Obama? Ustedes saben que cuando ponemos fechas en historia son fechas aproximadas, ¿no es cierto? No es que de un día para otro pasa esto. Bueno, en la primera parte, que podemos decir que va desde la caída del muro de Berlín con Bush hasta el gobierno de Obama, el poder financiero internacional pone su acento en predicar el libre comercio, en predicar la desregulación de la economía, en predicar la anulación de las leyes que protegen a los trabajadores. ¿Y cómo podemos saber lo que es así, profesor? Me preguntará alguien. Bueno, muy sencillo, porque vemos todo el dinero del sector financiero a qué fundaciones van. Esto queda registrado, en todos los países queda registrado. Y vemos cómo los bancos, los financistas internacionales van a financiar a todas las fundaciones neoliberales del mundo para que prediquen esto. Y a todos los periodistas y todos los profesores ligados a esto. ¿Y por qué le interesa esto? Bueno, justamente porque el libre comercio impide la industrialización,
La desregulación impide que uno se enfrente a una multinacional. Recordemos que se ha producido, está en este periodo que va de la caída del muro de Berlín hasta el gobierno de Obama, un proceso gigantesco de concentración del capital, por el cual 600 multinacionales del mundo controlan el 60% de la economía mundial. Y de esas 600 compañías, en realidad están controladas por 300 que son entidades financieras, formales o informales. Entonces, ellos no quieren que nadie se les oponga. ¿Y qué les molesta a los estados-nación? Porque ponen regulación. ¿Y qué les molesta a los sindicatos? Porque ponen, se entienden, o intentan tener una valla a su poder y protegen a los trabajadores. El Estado-nación protege a los trabajadores, el sindicato protege a los trabajadores. Y entonces con el neoliberalismo quieren llevarse puesto al Estado-nación para que nadie los moleste, quieren llevarse puesto a los sindicatos y de hecho lo logran. Casi logran todos sus objetivos. Sin embargo, ¿cuál es el dato más curioso de todos? El dato más curioso de todos es que a partir del gobierno de Obama, el dinero no va más o no va como antes, como cataratas, hacia las fundaciones neoliberales, sino que el dinero comienza a ir hacia ONGs, hacia fundaciones, ¿está? Progresistas, es decir, comandadas por, yo diría, pseudo-marxistas, que predican el progresismo, en cuyo centro está la ideología de género, en cuyo centro está el abortismo serial indiscriminado, y en el caso hispanoamericano, el fundamentalismo indigenista fragmentador de nuestros estados. Y uno se pregunta, pero esto es verificable, claro. Es verificable porque vemos hacia dónde va el dinero. Ya el acento no se pone en la prédica del libre comercio, sino que el acento, las grandes compañías financieras del mundo, el poder financiero del mundo, lo pone en aquellos que predican el progresismo, en cuyo centro se encuentra la ideología de género, el abortismo serial e indiscriminado. Entonces uno se pregunta y se queda atónito. ¿Le dan plata a marxistas? Sí. ¿Para predicar la ideología de género? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué le podría interesar, se entiende, al poder financiero esto? Muy sencillo, porque con el neoliberalismo han destruido materialmente a los pueblos y con el progresismo los destruyen espiritualmente. ¿Y por qué lo destruyen espiritualmente? Porque la ideología de género genera automáticamente la no verdad, la posverdad. Porque si yo puedo ser hoy una cosa y mañana otra, levantarme a la mañana y decir que soy tal cosa y a la noche decir que soy tal otra, quiere decir que la verdad no existe. Quiere decir que no hay objetividad. Quiere decir que el deseo determina la materia. Y entonces, si no hay verdad, no hay valores. Todo es relativo y no hay trascendencia. Es decir, comienza a destruirse la fe fundante de los pueblos. Y si no hay verdad y no hay trascendencia, lo lógico para el hombre, si no hay verdad, si no hay trascendencia, es vivir el momento, el hoy. Vivir el momento, vivir se entiende solamente el momento, pues lo único que tengo, porque el futuro no existe, porque no existe trascendencia. Y entonces solo me intereso de mí mismo, porque no hay verdad. No sé si la solidaridad es un valor o no. No sé si el honor es un valor o no, porque todo es relativo. No sé si defender a la patria está bien o no, porque todo es relativo. Entonces, eso instaura el progresismo, la posverdad y el relativismo. Y entonces, ¿por qué lo financian? Es muy sencillo. Porque primero, con el neoliberalismo, se llevaron puesto al Estado, benefactor, construido después de la Segunda Guerra Mundial, que protegía, se entiende, al hombre común. Se llevaron puesto a los sindicatos que protegían al hombre común. Y el último reducto que le quedaba de protección, de solidaridad al hombre, de identidad, era la familia. Entonces había que llevarse puesto también a la familia. Se llevaron primero puesto a la identidad nacional, y fueron disminuyendo, ya no me siento más parte de tal nación, ya no me siento más parte de tal clase trabajadora. Y la última identidad y el último elemento de solidaridad era la familia, y entonces quieren llevarse puesto a la familia. Y uno podrá decir, bueno, pero profesor, esto será una exageración. No, miren, si ustedes me permiten, todo el mundo puede comprobarlo. Si va a la página de opendemocracy.net, ¿no es cierto?, va a encontrar el artículo firmado por Sophie Lewis del 24 de marzo del 2020, que
¿Qué dice la crisis del coronavirus? Muestra que es tiempo de abolir la familia. Y dice esta autora, ¿no es cierto? En resumen, la pandemia no es el momento para olvidarse de la abolición familiar. Y dice, la familia privada, en cuanto a modo de reproducción social, todavía francamente apesta. Francamente apesta. Es decir, quieren destruir la familia. ¿Y por qué le interesa al Poder Financiero Mundial subsidiar a esta ONG para que escriba esto? Porque entonces el hombre que ya no tiene más el Estado, el hombre que ya no tiene más el sindicato, tampoco tendrá la familia. Estará solo frente al poder mundial, subordinado completamente al poder mundial, creyendo ser libre. El hombre postmoderno será el hombre más dominado del mundo, el hombre más dependiente del mundo. Y termina diciendo esta señorita, Sophie Lewis, repito, del 24 de marzo del 2020, nos merecemos algo mejor que la familia. Y el tiempo de la pandemia, del coronavirus, es un excelente momento para practicar su abolición. Entonces, cuando ustedes me preguntan sobre si, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, si las productoras de contenido como Disney, solamente venden mercadería audiovisual y quieren que esto se propague por el libre comercio y simplemente se trata de un negocio. No, no se trata de un negocio simplemente. Claro que quieren hacer un negocio y ganar lo máximo posible, pero también se trata de que como pertenecen al capital financiero internacional de forma directa o indirecta, porque a veces son compañías mamuscas que una encubre a la otra, tienen un objetivo político. Y ese objetivo político, ¿se entiende?, es destruir la familia, porque es lo último que le falta a destruir al poder financiero internacional para que el hombre, creyéndose libre, sea el hombre más dominado del mundo y entonces se aplique finalmente la ley del zorro libre en el gallinero libre. Listo, profesor. Usted nos habla, por ejemplo, de una insubordinación fundante que va de la mano de un desarrollo industrial. Le quería preguntar entonces, ¿cuáles serían las líneas estratégicas que debe seguir un proceso industrializador en nuestros países latinoamericanos? Bueno, el proceso industrializador, por supuesto, tiene características particulares en cada uno, ¿no es cierto?, de los países, pero podemos encontrar un común denominador, ¿no es cierto?, recordando siempre que ese proceso industrializador, que es el comienzo de una insubordinación fundante, tiene que devenir para que sea exitoso en un proceso de insubordinación fundante sudamericana. La característica que tiene que tener ese nuevo proteccionismo económico, ¿no es cierto?, que es el impulso estatal adecuado, es que debe ser extremadamente corto en el tiempo y extremadamente selectivo. ¿Por qué corto en el tiempo? Porque la evolución de la tecnología que se produce tan rápido hace que el proteccionismo económico debe ser corto en el tiempo para que no tenga la industria creada condiciones de obsolescencia, y, ¿no es cierto?, debe ser selectivo, es decir, debemos determinar en qué sectores podemos rápidamente alcanzar competitividad, protegiendo a la industria por no máximo más de 10 años, ¿no es cierto? Ahora bien, comenzamos diciendo que la industria es poder. Entonces uno debe siempre elegir aquellos aspectos que dan trabajo al pueblo, porque el pueblo necesita trabajo, pleno empleo, para elevar los salarios, más poder. Entonces es evidente que también tenemos que dirigir nuestra mirada hacia aquellos sectores industriales que den poder. Por ejemplo, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica da poder, porque un Estado que no tiene la capacidad de fabricar sus propios medicamentos es un Estado que está perdido, y lo hemos visto ahora en la pandemia. Entonces, la industria farmacéutica debe ser uno de sus objetivos. La industria de las telecomunicaciones debe ser otro de sus objetivos. La industria aeroespacial debe ser otro de sus objetivos. Por supuesto, esto se une con lo que decíamos de si Inglaterra nos subordinó, ¿no es cierto?, a partir del libre comercio, tenemos que rechazarlo. Si Inglaterra nos subordinó a partir del nacionalismo de campanario, ¿qué quiere decir? Que tenemos que rechazarlos. Que tenemos que reconstruir la unidad perdida. Y tenemos que comenzar reconstrucción de la unidad perdida, por ejemplo, teniendo una industria aeroespacial que no podrá ser solamente argentina, porque el mercado argentino es muy chiquito y nos falta tecnología y conocimiento, pero una industria aeroespacial podría ser una industria aeroespacial argentino, colombiana, peruana, ecuatoriana, brasileña. Entonces, una industria conjunta en aquellos sectores de punta que dan poder. Entonces, yo creo que
esos son los elementos sobre los cuales debemos reflexionar para hacer una insubordinación fundante apropiada para el siglo XXI, porque no podemos repetir las hechas en siglos anteriores. Listo, profe. Nos habla usted entonces, o nos mencionó el tema del coronavirus, ¿sí? De nuestra vulnerabilidad como continente, como países, digámoslo así, subdesarrollados. Esto es un tema o un concepto que obviamente es del primer mundo. Sin embargo, para que nos entiendan, nuestros países que sufren del dominio económico y político internacional. ¿Cuál es su análisis de la actual pandemia con respecto al futuro de nuestro continente? Bueno, lo que tenemos que decir, analizando la pandemia del coronavirus, es que todos los gobiernos del mundo fueron empujados a una falsa opción. Se le ofreció o la cuarentena total e irreflexiva o la negación absoluta e irracional de la cuarentena. Y ambos caminos eran falsos. Para empujar a los gobiernos del mundo a que optaran por una cuarentena total e irreflexiva. ¿Y quién los empujó? El nuevo gran actor de las relaciones internacionales. Es decir, el capital financiero internacional, que yo prefiero denominar oligarquía financiera internacional, cuya cara visible, una de esas caras visibles, es el señor Bill Gates, ¿no es cierto? Y el instrumento para empujar a los pueblos del mundo hacia esa trampa que fue la cuarentena total e irreflexiva, ¿está? Que era una trampa, fue la Organización Mundial de la Salud, ¿está? Que en realidad se ha convertido en el nuevo Ministerio de Colonias de la estructura hegemónica del poder mundial, conducida ahora no por un Estado, sino conducida por la oligarquía financiera internacional. Tan falsa era la opción que tomó Argentina de una cuarentena total e irreflexiva, tan falsa era esa opción como era falsa la opción de la negación absoluta e irracional, se entiende, de la cuarentena. Ahora uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué el poder mundial, qué el capital financiero internacional empujó a los gobiernos hacia esa cuarentena total e irreflexiva? Bueno, hay varios, ¿no es cierto?, niveles de análisis. El primer nivel de análisis es un nivel de análisis, ¿no es cierto?, que yo denomino económico. El capital financiero internacional, que como repito, el mundo está controlado, el 60% de la economía mundial está por 600 multinacionales. De esas 600 multinacionales, 300, que son entidades financieras de forma directa o indirecta, controlan a las 600. El capital financiero internacional empujó a los países a tomar esta cuarentena para crear una gigantesca crisis económica. Entonces uno podrá preguntarse, pero profesor, ¿por qué estarían interesados en esto? ¿Por qué estarían interesados en crear una gigantesca crisis económica? Muy sencillo, porque ellos que estudian y que estudian a Marx saben que en el capitalismo toda crisis económica provoca una concentración del capital, donde el pez grande se come al chico, porque el pez grande tiene espalda financiera para aguantar la crisis y el pez chico no. Es decir, las grandes multinacionales tienen espalda para aguantar, las pequeñas y medianas empresas no. Y las grandes empresas que no son multinacionales tampoco. Entonces se produce un proceso de acumulación del capital. Ellos empujaron a los gobiernos del mundo a la cuarentena total e irreflexiva para provocar una gigantesca crisis mundial, ¿está? A sabienda que esa gigantesca crisis mundial era la oportunidad para ellos de provocar una vuelta de tuerca, una aceleración, una profundización de la concentración del capital. Entonces, de esta crisis, si antes el capital financiero internacional controlaba el 60% de la economía mundial, al final de esta crisis controlará el 80% de la economía mundial. Entonces, ahí tenemos su primer objetivo dentro del análisis económico, dentro del nivel de análisis económico. Pero también tenían un objetivo político, o llamémosle también objetivo geopolítico. ¿Cuál era ese objetivo geopolítico? El objetivo geopolítico era golpear a los sectores patrióticos de los Estados Unidos y a los sectores patrióticos de Rusia, e incluso a los sectores patrióticos de China. ¿Pero por qué? Bueno, porque en Rusia existe un gobierno, existe un hombre
que nació del riñón de la KGB, un hombre que persiguió, se entiende, a los cristianos, pero que cuando tomó los destinos de Rusia, se dio cuenta que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, y intentó reconstruir el poder ruso a partir de esa fe fundante, y como símbolo, él mismo se fue a bautizar en el río en que el primer rey ruso se hizo cristiano, que ahora está en Ucrania. Y comenzó el proceso de reconstrucción de Rusia a partir del proceso de reconstrucción de su fe fundante. Es decir, este hombre, que es Vladimir Putin, rechazó de plano como ideología de subordinación al progresismo, a la ideología de género. Pero también se dio la paradoja de que en los Estados Unidos surgió un hombre, que fue Donald Trump, que rechazó de plano, ¿está?, a la ideología de género. Y entonces lo rechaza como ideología de subordinación del gran poder del mundo, que es la oligarquía financiera mundial, aquello que el Papa llamó en su encíclica Quadragésimo Anno, ¿no es cierto?, en la década del 40, llamó imperialismo internacional del dinero. Y entonces, ¿qué quieren con esto? Llevarse puesto a Trump y llevarse puesto a Putin. ¿Es que esto es una defensa mía de Putin y de Trump? No, no. Es simplemente una descripción de la realidad. Estaremos opuestos a Trump y estaremos opuestos a Putin cuando sus intereses nacionales, ¿cierto?, contravengan nuestros intereses nacionales hispanoamericanos. Pero también quieren llevarse puesto o intentar debilitar a los sectores patrióticos de China. ¿Por qué? Porque si bien China ha mantenido una alianza con el capital financiero internacional que le permitió a China un crecimiento económico gigantesco, China es el único poder del mundo, el único Estado del mundo que tiene todo el poder financiero en manos del Estado, con un grandísimo poder de fuego. Y entonces lo que ellos quieren es que le entreguen, que la dirigencia china le entregue ese poder financiero. Y hay un sector patriótico que se resiste y un sector globalista que está de acuerdo. Entonces, también la pandemia le servía para golpear a los sectores patrióticos de China. Por supuesto, también tenían objetivos menores entre comillas, ¿no? Como provocar la desindustrialización de Italia, la desindustrialización de España. ¿Por qué? Porque este capital financiero internacional tiene una alianza con Alemania, es como si fuese eligiendo países por regiones, y ha determinado que el motor industrial de Europa debe ser Alemania, no España ni Italia. Ahora, claro, hay un nivel de análisis que es no ya el nivel de análisis económico, no ya el nivel de análisis geopolítico, sino el nivel de análisis antropológico. Y en ese nivel de análisis antropológico, yo creo que es el más importante de todos, porque hace referencia a lo que habíamos nombrado antes. Es decir, el objetivo de provocar una crisis, de esta envergadura, fue terminar, se entiende, con la familia tradicional. Es decir, socavar lo máximo posible la fe fundante de los pueblos, y este es, creo que, el objetivo más estratégico de todo en este nivel que yo denomino antropológico-cultural. Perfecto, profesor. Entonces ya para terminar, tal vez sea un poco redundante con respecto a todo lo que hemos hablado con respecto al continente. Sin embargo, nos gustaría pues conocer un poco cuáles son las estrategias que usted le puede recomendar a Colombia para que realice una insubordinación fundante o más bien una geopolítica soberana e independiente. Ya sabemos entonces que es una relación con el resto del continente. Sin embargo, quisiéramos saber un poco más sobre qué nos recomendaría usted para pensar la geopolítica desde Colombia de manera soberana e independiente. Bueno, lo que se le puede recomendar a Colombia, ¿no es cierto?, como se le puede recomendar a la Argentina, como se lo podríamos recomendar también al Perú, es que hoy, para poder tener soberanía real, hay que realizar una insubordinación fundante. Es decir, rechazar el orden ideológico establecido por la estructura hegemónica del poder mundial. Pero ese orden ideológico establecido por la estructura hegemónica del poder mundial, por la oligarquía financiera mundial, tiene dos brazos. La oligarquía financiera mundial predica como ideología de subordinación, por un lado, el neoliberalismo, y por otro lado, se entiende, predica el progresismo.
Por un lado, el neoliberalismo en cuyo centro está el libre comercio, y por otro lado, predica el progresismo en cuyo centro está la ideología de género. Entonces, solo un proceso exitoso en Colombia será posible si al mismo tiempo Colombia rechaza, se entiende, las dos nuevas ideologías de subordinación, no solamente una. Si se rechaza al mismo tiempo el neoliberalismo, en cuyo centro está el libre comercio, y se rechaza al mismo tiempo el progresismo, en cuyo centro está la ideología de género. Si Colombia, como el Perú, como Argentina, lograsen rechazar al mismo tiempo estas dos nuevas ideologías de subordinación y lograsen coordinar sus acciones para que esa insubordinación fundante no sea solo colombiana o argentina o peruana, sino que comenzasen a caminar de a poquito en el paso de realizar una insubordinación fundante hispanoamericana, entonces ese sería el camino, se entiende, apropiado, no solo para Colombia, no solo para Argentina, no solo para Perú. ¿Por qué insisto? Ustedes lo habrán notado, en nombrar siempre Colombia, Perú y Argentina, porque hoy el eje de la integración pasa por lograr el eje de integración entre Bogotá, Lima y Buenos Aires. Ese es el eje de la integración. Bogotá, Lima, Buenos Aires, porque el camino con Brasil por el momento está cerrado. Entonces hay que reconstruir, ¿se entiende?, la unidad de los hispanoamericanos de la América del Sur, reconstruyendo el viejo proyecto de Bolívar, que en realidad es nuevo, porque siempre actual, y el viejo proyecto de San Martín, que en realidad es nuevo, siempre actual. Es decir, hay que reconstruir el proyecto bolivariano sanmartiniano para volver a darnos un abrazo en Guayaquil. Listo, profesor. Le quisiera agradecer muchísimo de todo corazón pues el tiempo que nos ha dado. Es un honor haberlo tenido acá en Se nuestro los he programa dado y en nuestro proyecto. con mucho cariño, porque yo considero a Colombia como mi propia patria. Para mí la patria no es Argentina, para mí la patria no es Colombia, para mí la patria es Hispanoamérica, y entonces yo me siento colombiano como me siento argentino. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, muchas gracias por toda la explicación histórica que nos ha dado. Creo que nos ha dado muchas luces con respecto a lo que ha pasado, digamos, no solo actualmente, sino históricamente. Entonces, fue un placer tenerlo aquí, profesor Marcelo Gullo, y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos, por esta entrevista y por permitirme, Carlos, hacer conocer mi pensamiento al pueblo y a los amigos de Colombia. Quedo a disposición de ustedes para cuando ustedes me necesiten, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Será hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, profesor.